Hola, mi nombre es Rosy Cohen y estos textos corresponden a la lectura número 22. Como ya lo habíamos platicado, esta vez la dinámica será un poco distinta. Es la misma lectura, se divide en 7 apartados y hoy hablaremos de los apartados 4 a 7 y ahorita continuaremos con el 6 y el 7 de la lectura 22. La lectura se titula Los dones y la llamada de Dios son irrevocables. El apartado número 6 se titula El mandato de la Iglesia de evangelizar en relación al judaísmo. Las dos ideas principales son la importancia del diálogo interreligioso para la comprensión de la misión de ambos pueblos y el cómo poner la confianza en Dios nos puede llevar a la salvación. El texto trata de comprender el cómo la llamada misión a los judíos es para los judíos una cuestión muy delicada y sensible, ya que la manera en que ellos lo ven sienten implicada la existencia misma del pueblo judío. Esta cuestión se demuestra también ardua para los cristianos, pues a sus ojos el significado de la universalidad salvífica de Jesucristo y por consiguiente la misión universal de la Iglesia tienen una importancia crucial. La Iglesia Católica no actúa ni sostiene ninguna misión institucional específica dirigida a los judíos, pero aunque se rechace en principio una misión institucional hacia los judíos, por lo que los cristianos están llamados a dar testimonio de su fe en Jesucristo, también a los judíos, aunque deben hacerlo en un modo humilde y cuidadoso, reconociendo que los judíos son también portadores de la palabra de Dios y teniendo en cuenta especialmente la gran tragedia de la Shoah. El concepto de misión debe presentarse correctamente en el diálogo entre judíos y cristianos. La misión cristiana se origina en el envío de Jesús por el Padre. Él a su vez participa a sus discípulos su vocación en relación con el pueblo de Dios de Israel. Así el pueblo de Dios alcanza una nueva dimensión a través de Jesús, el cual llama a formar su iglesia entre ambos, judíos y gentiles. El principio que Jesús da a sus discípulos es soportar la violencia en vez de infligir la violencia. Los cristianos deben poner su confianza en Dios, que lleva a cabo su plan universal de salvación. La misión cristiana significa que todos los cristianos, en comunión con la Iglesia, confiesen y proclamen la realización histórica de la voluntad universal de Dios, de la salvación en Jesucristo. Ellos experimentan su presencia sacramental y lo hacen tangible en su servicio a los demás, sobre todo a los más necesitados. Es y sigue siendo una definición cualitativa de la Iglesia de la Nueva Alianza el hecho de estar formada por judíos y gentiles. Aunque las proporciones cuantitativas de judíos y cristianos pudiera causar inicialmente una impresión diferente. Así como tras la muerte y resurrección de Jesucristo no existieron dos alianzas desconectadas, tampoco el pueblo de la Alianza de Israel existe desconectado del pueblo surgido de los gentiles. Más bien, el papel permanente del pueblo de la Alianza de Israel dentro del plan salvífico de Dios consiste en relacionarse dinámicamente al pueblo de Dios de los judíos y gentiles, uniéndolo en Cristo, al que la Iglesia confiesa como mediador universal de la creación y de la salvación. En primer lugar, aquel pueblo que recibió los testamentos y las promesas y del que Cristo nació según la carne. Por causa de los padres es un pueblo amadísimo en razón de elección, pues Dios no se arrepiente de sus dones y de su llamada. El apartado número 7 se titula Las metas del diálogo con el judaísmo, y las dos ideas principales son cómo la declaración Nostra Aetate aporta diálogo interreligioso y el avance en el estudio bíblico y también la métoda conjunta para apoyar a la gente necesitada. El texto se trata de lo que busca un diálogo interreligioso. La primera meta del diálogo es profundizar en el conocimiento recíproco entre judíos y cristianos. Solo se puede aprender a amar lo que gradualmente ha llegado a conocerse, y solo se puede conocer de verdad y con profundidad lo que se ama. Este conocimiento profundo viene acompañado por un enriquecimiento mutuo, que beneficia a los componentes del diálogo. La declaración conciliar Nostra Aetate habla del rico patrimonio espiritual que debe descubrirse paso a paso a medida que a través del diálogo avanzan los estudios bíblicos y teológicos. A este respecto, desde la perspectiva cristiana, constituye una meta importante difundir entre los cristianos los tesoros espirituales escondidos en el judaísmo. El prólogo del cardenal Joseph Ratzinger al documento de la Comisión Bíblica Pontificia del 2001, El pueblo judío y sus sagradas escrituras en la Biblia cristiana, destaca el respeto de los cristianos por la interpretación judía del Antiguo Testamento. En él se resalta que los cristianos pueden aprender mucho de la exégesis judía practicada durante 2000 años. Viceversa, los cristianos pueden confiar en que los judíos podrán sacar provecho de las investigaciones de la exégesis cristiana. Es importante que las instituciones educativas católicas, particularmente en la preparación de los sacerdotes, integren en sus planes de estudio tanto a Nostra Aetate como los documentos sucesivos de la Santa Sede sobre la aplicación de la declaración conciliar. La Iglesia también agradece los esfuerzos análogos de la comunidad judía. Los cambios fundamentales en las relaciones entre cristianos y judíos iniciados con la declaración Nostra Aetate deben también darse a conocer a las próximas generaciones
para que las acogen y divulguen. Una meta importante del diálogo judío-cristiano consiste ciertamente en el compromiso conjunto a escala mundial en favor de la justicia, la paz, la conservación de la creación y la reconciliación. En el pasado pudo darse que las diferentes religiones contribuyeran a suscitar choques conflictivos, pero hoy las religiones no deberían formar parte del problema, sino parte de la solución. La libertad religiosa, garantizada por la autoridad civil, es el requisito previo para ese diálogo y para la paz. En el diálogo judío-cristiano, la situación de las comunidades cristianas en el Estado de Israel es muy significativo, pues ahí una minoría cristiana convive con una mayoría judía. Otra meta importante del diálogo judío-católico consiste en la lucha conjunta contra todas las manifestaciones de discriminación racial antijudía y todas las formas de antisemitismo, que nunca han sido enteramente erradicadas y resurgen de diferentes maneras en varios contextos. La historia nos enseña hasta dónde pueden llegar estas actitudes del antisemitismo. La tragedia humana de la Shoah, en la que fueron aniquilados 2/3 de los judíos europeos. Ambas tradiciones de fe están llamadas a mantener juntas una vigilancia y una insensibilidad incesante también en la esfera social. El fuerte lazo de amistad que liga a los judíos y a los católicos obliga particularmente a la Iglesia Católica a hacer todo lo posible por colaborar con los amigos judíos, para repeler toda tendencia antisemita. Así el Papa Francisco ha recalcado repetidamente que un cristiano nunca puede ser un antisemita, sobre todo teniendo en cuenta las raíces judías del cristianismo. Asimismo, dado que tanto la ética judía como la cristiana incluyen el imperativo de socorrer a los pobres, los desválidos y los enfermos, la mayoría de las iglesias cristianas cuentan con numerosas organizaciones caritativas, que también existen en el judaísmo y que podrían trabajar juntas para socorrer las necesidades humanas. El judaísmo enseña que el mandato de caminar por sus sendas requiere imitar los atributos divinos mediante el cuidado del desamparado, el pobre y el que sufre. Cuando a los judíos y los cristianos contribuyen juntos mediante una ayuda humanitaria concreta a la justicia y a la paz del mundo, testimonian el cuidado amoroso de Dios, abandonando la confrontación y aunando sus esfuerzos. Judíos y cristianos deben trabajar por un mejor mundo. Así el Papa Juan Pablo II destacó este aspecto en su discurso del Consejo Central de Judíos Alemanes y la Conferencia de Rabinos en Maguncia el 17 de noviembre de 1980, diciendo que judíos y cristianos están llamados como hijos de Abraham a ser bendición para el mundo en cuanto se dedican conjuntamente a la paz y la justicia entre todos los hombres. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias y hasta luego.